José Julio Martínez. El drama de Jesús. Vida de nuestro Señor Jesucristo. Continuación. A Egipto. Después que ellos partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes ha de buscar al niño para matarle. Levantándose José, tomó consigo al niño y a su madre de noche, y se refugió en Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, de suerte que se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Entretanto, Herodes, viéndose burlado por los magos, se irritó sobremanera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en toda su comarca, de 2 años abajo, conforme al tiempo de la aparición de la estrella que habían averiguado de los magos. Esta degollación de inocentes fue la última hazaña del viejo Herodes. Mató a todos los niños, menos al niño que quería matar. ¿Que pueden contra Dios los planes del hombre? En este doloroso sacrificio de víctimas puras se encierra el misterio impresionante de lo que ha de venir. Hoy mueren estos niños inocentes por Jesús. A través de todos los siglos seguirán dando su vida miles y miles de inocentes por Él que será el primer inocente que dará la suya por todos los hombres. Felices aquellos primeros mártires, aunque el dolor de sus madres se levantó hasta el cielo, cumpliéndose entonces la profecía que dice: Una voz se ha oído en Ramá, llantos y alaridos grandes. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque no existen ya. María y José ven crecer a su niño en Egipto, y como empieza a dar los primeros pasos y a balbucir las primeras palabras, y como mientras más crece, más se parece a su madre. Es una vida feliz, trabajo y cariño familiar. Esperan que el Señor les comunicará la orden de volver a su tierra cuando cese el peligro. Y murió el primer perseguidor de Jesucristo, abriendo con su espantosa agonía la serie de justas sentencias que Dios ejecuta contra los que persiguen a sus cristianos. Describe así esta muerte el historiador judío Flavio Josefo. Un fuego interno le consumía lentamente. A causa de los horribles dolores de vientre que sentía, érale imposible tomar alimento alguno. Cuando estaba de pie apenas podía respirar. Su aliento exhalaba olor hediondo y en todos sus miembros experimentaba continuos calambres. Presintiendo que no sanaría, sobrecogióle amarga rabia, porque suponía, y con razón, que todos se iban a alegrar de su muerte. Hizo pues juntar en el anfiteatro de Jericó, rodeado de soldados, a los personajes más notables, y ordenó a su hermana Salomé que los mandase degollar, así que él hubiera exhalado el último suspiro para que no faltasen lágrimas en su muerte. Por fortuna Salomé no ejecutó la orden. Como sus dolores crecían por momentos y además le atormentaba el hambre, quiso darse una cuchillada, pero se lo estorbaron. Murió por fin el año 37 de su reinado. Entonces San José, avisado por un ángel, tomó al niño y a la madre y volviendo con ellos a aquella su casa de Nazaret, casa y taller de carpintero donde los golpes de martillo y el chirriar de la sierra solo se interrumpían el sábado, día dedicado al descanso y a la oración. Perdido y encontrado. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Cuando cumplió él 12 años, habiendo subido a Jerusalén según solían en aquella solemnidad, mientras ellos se volvían acabados los días festivos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Persuadidos de que vendría en la comitiva, anduvieron tranquilos el camino de un día entero. María pensaba que el niño iría con José, y José que iría con su madre.
Como eran tantos los peregrinos que habían subido a la ciudad, hasta de 3 millones, habla el historiador Flavio Josefo, no es extraño que tardaran un día entero en juntarse y reconocerse los de un mismo pueblo según iban volviendo a sus casas. En cuanto María encuentra a su esposo, le basta una mirada para caer en la cuenta de que su hijo no viene con él. ¿Dónde está? Nadie le puede responder. A la mañana siguiente emprende el camino de regreso, siempre acompañada por José. Pregunta a los grupos de peregrinos que salen de la ciudad si han visto a un muchacho de estas y estas señas, vestido de este color. Dicen que se parece a mí, les diría. Y todos le dan la misma respuesta: no le hemos visto, señora. Y todos la compadecen. Una madre que ha perdido a su hijo inspira siempre profunda impresión. Ella no descansa, no puede descansar. Llega a Jerusalén, recorre plazas y calles, clava los negros ojos en cada chico que encuentra al paso, penetra en la casa de sus parientes y conocidos, pregunta, suplica, ora, todo en vano. No siente el cansancio, ni el sudor, ni la sed. No sacude el polvo de sus sandalias, ni arregla sus vestidos, ni se cuida de que la mire la gente extrañada de su angustia. Solo piensa en el hijo que no está a su lado, porque sabe que aquel hijo tiene que sufrir mucho y teme si habrá empezado ya. ¿Dónde está el niño? Durante las fiestas pascuales, el Padre Celestial ha dicho a Jesús que se quede en el templo sin avisar a su madre ni a su padre adoptivo, ya que en su oficio de redentor es independiente de ellos. El niño sabe que esta separación será un martirio para su Santa Madre, pero Dios le quiere y él ha venido a obedecer. Se queda en el templo. Allí vive 3 días comiendo el pedazo de pan que le da alguna persona caritativa, orando a Dios por los hombres y asistiendo a las explicaciones de la Escritura que los doctores daban al pueblo. Allí le encuentra su madre, acompañada de José, ha subido al templo y recorre los amplísimos atrios y los pórticos maravillosos, examinando ansiosa los grupos de peregrinos y devotos que hormiguean por todas partes. A la sombra de una columna de mármol divisa un grupo de sabios, unos sentados, otros de pie, cuyos ojos fulguran con el brillo de una conversación que los tiene subyugados. María se acerca respetuosa. ¿Qué tiene que ver la humilde aldeana con los maestros de la ciudad? Se acerca para ver quién es el que dirige aquella conversación que así cautiva a los ancianos del templo. Su corazón se lo ha dicho ya. Cuando llega divisa en medio del coro a su hijo amadísimo, en la espléndida hermosura varonil de sus 12 años, con los cabellos rizados, el rostro moreno, los labios frescos y los ojos encendidos en una divina claridad. María le contempla enajenada. Su hijo está sentado en medio de los doctores y ora les escucha, ora les pregunta, dejando a todos pasmados de su sabiduría y de sus respuestas. Aquella madre dichosa se le acerca y deja hablar al corazón. Hijo mío, ¿cómo nos has hecho esto? Mira, con cuánto dolor tu padre y yo te buscábamos. Y Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Esta es la primera palabra que conservamos de las que habló Jesús, palabra misteriosa en que declara su divinidad. Él tiene otro Padre distinto de María y José. Su Padre es Dios y a la vez insinúa la misión que trae al mundo, ocuparse en las cosas de su Padre. Pero como ya ha cumplido el encargo que su Padre le confiara de pasar 3 días en el templo, se acerca cariñoso a su madre, en cuyas pupilas ha visto las lágrimas, se deja abrazar y besar por ella, y vuelve a Nazaret con ellos, María y José, y allí vive obediente a los dos. Y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. El carpintero. Jesús estaba sujeto a María y a José.
José es un carpintero de pueblo, María su esposa es una mujercita de pueblo y Jesús que les obedece es Dios. Aquel carpintero de Nazaret que exteriormente aparece como un joven ejemplar, exacto con sus clientes, buenísimo con sus padres, amable con todos, es la luz eterna que contiene sus claridades dentro de esta carpintería hasta que llegue la hora de difundirla por todo el mundo. Y así pasan 30 años, casi toda su vida, lo mejor de su vida, para enseñar prácticamente a los hombres la lección inmensamente difícil de trabajar y obedecer. Trabajar porque nuestro trabajo completa la obra creadora de Dios. Trabajar porque nuestro trabajo con recta intención es expiación de los pecados, es atracción de beneficios, es oración en fervor de las personas queridas, es mérito para el cielo. Obedecer a un hombre, padre de familia, jefe de taller, porque representa a Dios. Lección difícil, los que la cumplen serán perfectos, y todos la pueden cumplir desde que el divino obrero de Nazaret dice con sus obras, más que con sus palabras, a todos los obreros del mundo, aprended de mí a no sublevaros ni maldecir la providencia de Dios, porque no os ha puesto en un estado de vida más cómodo. Aprended con el trabajo noble y cristianamente aceptado, a hacer más tolerables y llevaderos los días penosos de esta vida, y a merecer así la felicidad interminable. Muere San José. Llega un día en que el carpintero de Nazaret puede decir al Padre Celestial, Padre, he cumplido la obra que me encargaste hacer. Altísima fue la misión de José, ser amparo y sustento para Jesús y María, encubrir la maternidad virginal de María y el misterio de Cristo, ofrecer la prueba legal que Jesús descendía de la familia de David, ya que la descendencia por línea materna no se tenía en cuenta. Los últimos años de este hombre tan grande en su humildad son tan desconocidos como los primeros. Vive silencioso y discreto entre los enigmas divinos de Belén y Nazaret. Es un velo extendido sobre las verdades que el mundo no debe saber todavía. Escogido para esta delicada misión, tiene todas las cualidades que ella pide: la reserva, la modestia, el olvido de sí mismo, una ausencia celestial de oscuridad, una pureza angélica. Cuando el velo ya no se necesita, parte silenciosamente a la eternidad. Su fin tiene el mismo carácter de absoluto deshacimiento que toda su vida. Muere antes de los milagros y la predicación de Jesús. Parte sin haber visto nada, pero sin desear nada ni estar quejoso de nada, confiado en Dios que será fiel en sus promesas, con los ojos fijos en ese amable joven de quien sabe que está llamado a la gran obra de Dios y que no ha hecho todavía nada más que cerrar tablas y construir arados. Aquella muerte feliz de José, asistido en las cosas temporales por la Virgen María, su amantísima esposa, como solícita enfermera, y en las cosas del alma por Jesús, Hijo de Dios, sumo sacerdote de la ley de gracia, le ha constituido en patrono de la buena muerte, y todas las mañanas y todas las noches recibe la súplica constante de los cristianos que le llaman a él juntamente con su esposa y el hijo de su esposa, Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Cuando queda Jesús como dueño único del taller, comienza a ser llamado el carpintero y el hijo de María, la viuda. Con su trabajo y sudor gana el propio sustento y el de su madre, hasta que llegue en los designios de Dios la hora señalada para la despedida. El anunciador. Entretanto, Juan, el hijo de los ancianos Zacarías e Isabel, dejó la casa de sus padres, joven todavía, y se escondió en el desierto. Allí vive solo, sin casa, sin tienda, sin nada más que una piel de camello para cubrirse y un cinturón de cuero. Con langostas y miel silvestre alimenta su cuerpo alto y seco, quemado del sol.
con la oración y la esperanza en el que pronto vendrá, alimenta su espíritu impetuoso y valiente como un profeta, inocente y humilde como un niño. Es una figura a propósito para conmover las muchedumbres, hijo de la vejez y del milagro. Fue consagrado desde su nacimiento como nazareno. Esto es puro, y nunca entró la tijera en su cabello, ni bebió vino, ni tuvo más amores que el amor de Dios. Un día abandonó sus soledades y las gentes le vieron aparecer en las orillas del río Jordán y le oyeron clamar. Era el último de los profetas antiguos habían dicho al pueblo de Israel, vendrá, vendrá el ungido de Dios, vendrá el libertador del pueblo, vendrá. Juan puede anunciar, ya viene, preparad el camino del Señor, que las hondonadas se levanten, que los montes y collados se humillen, que lo tortuoso se enderece y lo áspero se suavice, porque toda carne va a ver la salvación venida de Dios. Sus clamores produjeron enorme impresión. Dice el Evangelio que acudían a oírle las gentes de Jerusalén y de toda la Judea y de toda la ribera del Jordán. Él a todos predicaba lo mismo: haced penitencia, porque se acerca el reino de los cielos. Penitencia significa cambio profundo en el alma. Es un pasar de la avaricia a la limosna, del placer a la pureza, del pecado a la santidad. Reino de los cielos o reino de Dios significa el reinado de Dios sobre todos los hombres, un reinado práctico, reconocido voluntariamente, deseado y amado. Los hombres se confiesan súbditos y siervos de Dios. Dios reina sobre ellos por su ley y su gracia en esta vida, por sus premios y su gloria después. Haced penitencia, clamaba el profeta del desierto, porque el reino de los cielos está cerca. Y con la predicación juntaba un rito sagrado, el bautismo, que le valió el sobrenombre glorioso de El Bautista. Consistía este rito en una inmersión completa en las aguas del Jordán. Mediante este lavatorio exterior, excitaba en las almas el deseo de una purificación moral que debía llevarlas a santificarse para hacerse dignas de participar del reino de Cristo. Bien pronto se divulgó por toda Palestina como en las orillas del Jordán. Ha aparecido un profeta que predica el reino de los cielos y administra un bautismo para el perdón de los pecados. Vivientes oleadas de peregrinos invaden durante varios meses las riberas del Jordán, antes desiertas y silenciosas. Allí se veían juntos los sensuales saduceos de Jerusalén y los rudos soldados del Imperio Romano, los odiados publicanos, recaudadores de tributos, y los honrados campesinos, las mujeres pecadoras y los incontaminados fariseos. Era un movimiento tal hacia la persona del profeta, que nunca se había visto en Palestina otro semejante desde los días y lejanos de los macabeos. Confesaban sus pecados y recibían en las aguas del río el bautismo de Juan. Este no se envanecía con el éxito, sino que lo aprovechaba para mejor preparar los caminos al ungido del Señor. Y advirtiendo la presencia de aquellos fariseos y saduceos, los sabios, los ricos, los que tal vez estarían en primera fila, oyéndole sin conmoverse y satisfechos de la fama de justos que tenían en el pueblo, los apóstrofa con tremendas impresiones. Oh raza de víboras, ¿quién os ha enseñado que podréis huir de la ira que os amenaza? Haced frutos dignos de penitencia. El hacha está ya puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. No basta bautizarse en el Jordán, si no limpiáis también la conciencia. De nada os servirá, hipócritas, las apariencias exteriores, si no os convertís en el alma. Haced todo lo contrario de lo que habéis hecho hasta aquí, o pasaréis por el hierro y el fuego. Las gentes de corazón bien dispuestos se conmueven al oírle y le preguntan: ¿qué debemos hacer para salvarnos?
él le responde con el magnífico precepto de la caridad. El que tiene 2 vestidos, dé al que no tiene ninguno, y haga otro tanto el que tiene que comer. Vinieron asimismo publicanos a ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿y nosotros qué debemos hacer? Respondióles: No exijáis más de lo que os está ordenado. Preguntábanle también los soldados: ¿Y nosotros qué haremos? Él les dijo: No hagáis extorsiones a nadie, ni uséis de fraude, y contentaos con vuestras pagas. Y así urgía a todos a cumplir sus deberes, sin detenerse ni ante el mismo rey Herodes Agripa. Por esta grandeza de alma y esta valentía en el hablar, empezó a pensar el pueblo si Juan sería el Cristo, el que había de venir. Pero Juan no era la luz, sino que era el hombre enviado por Dios para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, y cumplió fidelísimamente su oficio. Detrás de mí llegará un varón que está por encima de mí, porque antes de que yo existiese existía él. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Él es el dueño del campo, limpiará sus eras, recogerá el trigo en sus graneros y quemará la paja en fuego inextinguible. Yo no soy digno de soltar la correa de sus sandalias. Y por aquellos mismos días, un obrero de Nazaret se ataba con sus manos sus sandalias, despedía a su madre viuda y dejaba su casa, tomando el camino del Jordán, donde Juan predicaba y bautizaba. Hasta ahora todos le llamaban Jesús, el hijo del carpintero José. Juan le señalará con el dedo diciendo: Ese es el que quita el pecado del mundo, y todos empezarán a llamarle el Maestro, el Señor. Ha llegado su hora, y sale a iluminar, es la luz del mundo. María, 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 despierta, despierta. He tenido un sueño. Herodes está buscando al niño para matarlo. Debemos irnos.